En esta oportunidad, mis queridos hermanos, voy a transmitirles un mensaje de la palabra del Señor a los corazones. El llamado o la forma de cómo Dios nos llama, y el título del mensaje es Dios le llama. Dios le llama, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido oyente. Y sin duda alguna hemos tenido algunas experiencias con relación a las llamadas que recibimos en nuestro dispositivo. ¿Cuántos en algún momento han recibido alguna llamada equivocada? ¿O cuántos la habrán hecho? Y que del otro lado alguna persona le responda y le diga: usted marcó un número equivocado, usted hizo una llamada equivocada. ¿O cuántos que de repente escribieron algún texto o enviaron algún mensaje de voz hacia la persona que no era realmente? Creo de que a todos nos ha pasado alguna experiencia así. Yo he recibido llamadas que no son realmente de personas conocidas. Entonces existe eso. Y esto me recuerda la historia de una pareja que decidieron celebrar su matrimonio, su 20 aniversario. Y decidieron hacerlo en el mismo lugar en donde ellos habían iniciado su vida matrimonial. Decidieron pagar el hotel en donde ellos habían pasado su luna de miel. Pero por alguna situación ahí, por alguna razón, el esposo se adelantó un día, porque la esposa tenía ciertos trabajos que atender todavía. Y él justamente llegó al hotel y fue bien recibido. Pero lo curioso fue que, estando él allí, se dio cuenta realmente de las grandes diferencias que había, porque 20 años pues realmente ya habían cambios muy grandes. Y lo que él notó fue que en su apartamento había un teléfono de línea. Y dijo: excelente, voy a dejarle un mensaje de voz a mi esposa. Voy a dejarle un mensajito para indicarle de que llegué bien. Pero resulta de que al momento de marcar en su teléfono, él marcó un dígito equivocado. Entonces prácticamente este mensaje no le llegó a su esposa, sino le llegó hacia alguien más en otro sitio. Y resulta que el mensaje lo recibió una señora que recién había enviudado y que esa mañana prácticamente había ido a enterrar a su difunto esposo al cementerio, y justamente llega a la casa y ve entonces de que el teléfono, el botoncito le marca de que hay un mensaje de voz justamente allí, y ella pucha el botón para poder escuchar el mensaje. Según ella, quizá un mensaje de aliento, pero resulta de que cuando escucha el mensaje, ella se desploma, se desmaya y cae desvanecida en el suelo. Y su hijo, que está en el otro cuarto, así cerca, él entra rápidamente y ve qué es lo que pasa con su mamá, y la levanta y la revive, y una vez más la sienta, porque realmente fue algo que la impactó grandemente. Entonces él se cerciora un poquito más acerca de lo que pasó y se da cuenta de que en el teléfono había un mensaje de voz grabado, y él vuelve a activar el mensaje. Y justamente cuando él activa el mensaje de voz, aquella voz de saber quién que le hizo llegar porque marcó un dígito equivocado, le había dejado el siguiente mensaje: querida esposa, he llegado bien. Acabo de llegar y he comprobado que todo está preparado para tu llegada este próximo viernes. Querida esposa, tengo muchas ganas de verte y espero que tu viaje sea tranquilo y relajado, así como ha sido el mío. Querida esposa, trae poca ropa porque aquí hace un calor infernal. Imagínese usted.
por marcar un dígito equivocado en una llamada, en donde él quiso haber quedado bien con la esposa que sin duda alguna iba a estar con él en donde había iniciado su vida. Pero bueno, el punto, mis queridos, es de que hay llamadas así, pero también hay llamadas encantadoras, hay llamadas lindas, hay llamadas bonitas. Por ejemplo, aquella llamada de la joven que espera de su amado. Esas llamadas también existen, ¿verdad? Cuando el muchacho que le interesa le llama, esa llamada como que levanta el ánimo, ¿verdad? Está la llamada también de aquella madre que escucha la voz de su hijo por teléfono. Sin duda alguna, eso es tan lindo. La llamada que trae la noticia de un nuevo trabajo también. Son llamadas tan lindas. Ahora, qué agradable es recibir una llamada, la llamada de un amigo, por ejemplo, la llamada de alguien conocido, la llamada de alguien que le ha impactado su vida y que se recuerde de usted. Yo no sé si usted en este tiempo de pandemia ha llamado, pero si algo he hecho en estos días es llamarle a muchas personas, es saludarles. Y qué lindo, mis queridos hermanos, realmente recibir de parte de un familiar, un amigo, alguna llamada. Pero ¿cuál será la llamada más importante? Esa es la pregunta. ¿Cuál será la llamada que impacta más? ¿Sabe, mi querido? Dios le ha estado llamando. Dios le ha hecho muchas llamadas de diversas formas. Dios se ha tratado de comunicar con usted a través de diferentes medios. Él usa diferentes formas para poder llegar hacia su corazón. Dios usa varios teléfonos que constantemente suenan, y son teléfonos que son mucho más grandes que el celular que usted está usando, el dispositivo que usted tiene. Es mucho más grande que el iPad, es mucho más caro que el iPhone que usted usa sin duda alguna para poder hacer sus llamadas. Dios le ha estado llamando de diferentes formas. De hecho, Dios llama constantemente a cada persona en este mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios llama? Dios llama para que usted le honre, para que usted le conozca, para que usted le sirva, para que su corazón esté cercano a Él. La palabra de Dios habla acerca de la forma o de la manera de cómo trató a Adán, por ejemplo. Dice la palabra que se paseaba al aire del día. Él quería intimar con la humanidad. Y cuando el hombre pecó, dice la palabra de Dios de que Dios fue quien llamó a Adán. Le dijo: ¿dónde estás? Él se interesa por la humanidad desde cuando lo creó, porque estaba siempre a la vista de su creación. Y hoy día, mi querido amigo, mi querido hermano, el mundo ha recibido una llamada de parte de Dios a través de la pandemia. No puedo decir de que todo lo que ha estado pasando con relación a la pandemia resulte un intento fallido de parte del Señor, o que algo haya pasado y que se le haya salido de control. No, claro que no. Tampoco podría atribuirle a que la pandemia sea una obra de Satanás y que coronemos a Satanás como vencedor ante esta situación. ¿Sabe una cosa? Todo está bajo el plan perfecto de nuestro Señor, y quiero decirle de que esta pandemia ha sido una forma de cómo Dios ha colgado su megáfono a este mundo sordo y le ha hecho realmente ver de la necesidad que hay en buscar al Señor aún en medio de esta situación tan difícil. Así que Dios nos llama de diferentes formas. Hoy sin duda alguna está sintiendo el llamado de parte del Señor a través del COVID-19. Y bueno, hay que hacer algo al respecto. Pero ¿cómo más nos llama el Señor? Sabe, yo quiero decirle así de manera puntual de cómo Dios le llama, de cómo Dios nos llama. El Señor, en primer lugar, constantemente nos llama por medio de su creación. Este es un punto muy importante, y creo que esto es algo que podemos comprender tan fácilmente. El mundo que nos rodea, mi querido, el mundo que está prácticamente a la vista, todas las cosas que nosotros podemos ver, todas las cosas que podemos nosotros contemplar, esto es algo que Dios usa para llamarnos, para darnos un toque, su creación. A través de la creación misma Dios nos llama, y Él constantemente está dándonos a conocer su mensaje, un mensaje tan claro y puntual a través de su creación. Y el rey David lo decía en el Salmos 19,
Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro día la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Ahora, ¿qué nos indica esto, mi querido? Aquí hay algo muy especial, porque dice la Biblia de que una forma de cómo Dios nos llama es a través de su creación. ¿Sabe, mi querido? Dios ha puesto sobre nuestra cabeza un universo tan grande. Ha puesto constelaciones, ha puesto un sinfín de astros que nos muestran realmente el poder y la grandeza del sol, del Señor. El sol, por ejemplo, la luna, las estrellas y todas aquellas cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Todo esto está puesto por el Señor para indicarnos de que Él vive, de que Él existe. El cielo con su color, con el sol, por ejemplo, las lunas, las estrellas anuncian constantemente de que hay un Dios. Usted puede ver un amanecer, por ejemplo, es una llamada de parte del Señor. Usted puede ver cuando el sol está en su cenit, como dice el himno, cuando está en su ocaso, de cómo Dios realmente nos muestra de su gracia y de su amor. En la regularidad del día, mi querido, y en la noche hay una proclamación, hay un llamado de parte de nuestro Señor. Entre la humanidad las cosas cambian constantemente. A veces nos olvidamos, a veces pasamos por situaciones difíciles y que muchas veces se nos olvida hacer otras cosas. Pero cuando se trata de ver lo que Dios hace, no deberíamos nosotros ignorar la forma de cómo Dios nos llama. Porque, bueno, nosotros todos creo que podemos calcular con exactitud cuánto durará el día y cuánto durará la noche. Todos lo sabemos, todos lo comprendemos. Ahora bien, este es un mensaje de Dios para usted, mi querido. Si usted vive, por ejemplo, si usted respira, si usted camina, todo esto, mi querido, es parte de la bendición que Dios le comparte. Y usted debe atender a su llamado. Este mensaje no se tiene que traducir. Este mensaje nadie puede decir que no lo pueda entender, porque es tan claro. Cuando Dios habla acerca o a través de su creación, creo de que no hay nadie que pueda alegar inocencia de que no puede entender el llamado o la forma de cómo Dios le está atrayendo, le está llamando la atención. Dice la palabra que sin palabras y sin lenguaje su eco resuena por toda la tierra. Así es el Señor, mi querido. El mensaje de Dios a través de su creación nos llega de sol a sol. Nos llega a través de las cosas grandes como de las cosas pequeñas, de las cosas que se pueden alcanzar a ver con un telescopio como las cosas que se pueden alcanzar a ver con un microscopio. Eso nos indica de que Dios nos llama, de que Dios vive, de que Dios existe y que Él está interesado por nosotros. Qué manera más linda de cómo Dios nos atrae a su corazón. Pero alguien dirá: no, pues pastor, si la ciencia ya nos ha explicado cómo sucede eso, hombre. La ciencia ya nos ha sacado de duda de todo eso. El cielo se pinta de colores porque las moléculas de la atmósfera reflejan la luz solar en diferentes ondas, hombre. Si es que eso, ya la ciencia, los físicos, los astrónomos nos han enseñado eso. El día y la noche se alternan regularmente porque la Tierra gira en su órbita alrededor del Sol, y por eso es que hay día y hay noche, ¿verdad? Cualquiera puede argumentar eso, pero ¿sabe una cosa? Es cierto, mi querido. La ciencia nos explica cómo suceden estas cosas, pero la ciencia no nos puede explicar por qué suceden esas cosas. La ciencia nos explica, en otras palabras, cómo se escribió el mensaje, pero no puede decirnos quién lo escribió. Y para ello, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, necesitamos saber qué es lo que dice la Biblia, porque en la palabra de Dios encontramos la base
el principio de todas las cosas. La palabra de Dios nos habla acerca de que Dios es el creador, Él es el hacedor, Él es el formador de la vida, no solamente humana, sino de las plantas, de los animales, de los peces y de todo lo que existe. Por eso dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay otro salmo que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. O sea, Dios nos habla, mi querido, acerca de su creación. La ciencia nos describe la tinta que Dios usó para escribir su mensaje, pero no cancela el significado del mensaje. Mis queridos, vemos entonces que Dios constantemente nos está hablando claramente a través de su creación. Las manos poderosas de Dios pintaron todo lo que existe. Sus manos hicieron estas cosas tan especiales y Dios constantemente lo llama a través de todas las cosas que están a su alrededor. Qué especial, mi querido, que usted pueda en esta oportunidad darse cuenta de lo maravilloso que es el Señor. Y nadie en algún momento de la vida tendrá excusa. Nadie podrá decir de que nunca supo el mensaje, porque a veces nosotros como humanos muchas veces esquivamos, nos hacemos a un lado, porque no queremos ser responsables delante de Dios. Pero cuando se trata de Dios, nadie podrá excusarse de no haberle conocido o de no haber recibido de parte de Dios un mensaje tan claro y puntual. Porque la palabra de Dios lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que Dios se enoja contra la humanidad? ¿Por qué el apóstol Pablo nos enseña en esta palabra que Dios se aira contra la humanidad? Bueno, la razón es que Él ha llamado a la humanidad para conocerle por medio de la creación. Pero la gente, ¿qué hace? Ha decidido ignorarlo, ha decidido dejar pasar su mensaje y seguir su propio camino. Por eso es que el Señor dice en su palabra de que llegará el día en que su justicia se active realmente en contra de aquellos que no quieren hacer caso a la forma o al llamado de Dios a través de su creación. Una vez vi un letrero colocado en una esquina. Ese letrero decía en letras muy grandes: no tirar basura. Un letrero muy vistoso. Ahora bien, ¿saben dónde estaba el lugar más sucio? ¿Saben dónde estaba la parte más infestada y llena de basura de toda esa calle? Exacto, justo ahí donde estaba puesto el letrero. Ahí había más basura, aunque hubiese habido un letrero que decía de que no había que tirar basura. Ahora, del mismo modo, mi querido, Dios ha dejado un enorme letrero colgado sobre la creación, mostrando su poder y su sabiduría. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho usted? Usted sin duda alguna ha contemplado la creación y ha admirado los cielos, y usted sin duda alguna ha ido a vacacionar, ha ido a usted a algunos sitios tan lindos y tan maravillosos. Pero ¿qué ha hecho usted con relación a ese mensaje que Dios le da a través de su creación? A veces solamente admiramos lo que nuestros ojos ven, pero no admiramos al quien lo creó, aquel que está por encima de las constelaciones, aquel que está realmente interesado en usted, llamándole a través incluso del pétalo de una flor, a través de los rayos del sol. Fíjese cómo es el Señor.
Y por eso es que Dios dice la palabra que Él manifiesta su justicia en contra de aquellos que no quieren realmente conocer su verdad a través de la creación. Qué triste es de que nosotros hemos rechazado la revelación de Dios a través de la creación, creando dioses de nuestro propio invento. Esto se ve no solamente en una parte del mundo, sino en todas las culturas del mundo, al punto de que muchos a veces, en lugar de adorar al Creador, adoran a las criaturas, adoran al sol, adoran a la luna, adoran a las estrellas y adoran a un montón de cosas más que no tienen realmente el valor como el valor que tiene nuestro Creador. Por eso, mi querido, Dios nos llama a través de todo lo que hay a nuestro alrededor. Querido amigo, usted que ve esta programación, Dios siempre le está llamando a través de la creación. Dese cuenta, mi querido, cada amanecer, cada atardecer, cada lugar en donde usted va, usted sin duda alguna contempla lo que Dios hace. Así que no olvide, no ignore el llamado del Señor. Yo le pregunto, ¿cómo ha respondido usted al llamado de Dios? ¿Usted le ha dicho al Señor: oh, número equivocado, Señor, estás llamando, pero no hay, o a veces no hay señal? A veces nos ponemos en modo avión con Dios con tal de ignorar su mensaje a través de las cosas que Él ha creado y las cosas que nosotros vemos. ¿Ha colgado usted el teléfono en la forma o la manera como Dios le llama a través de la creación? ¿Sabe una cosa? Ser sabios en la vida es aprender a conectarse con el Creador. Dice la palabra que el necio dice en su corazón: no hay Dios, y se corrompe en todas las obras que hace. Pero usted es sabio, mi querido, sea inteligente. Dios le llama a través de la creación, a través de todo lo que le rodea. Así que, ¿cómo usted le responde? ¿Cómo usted recibe el mensaje del Señor? ¿O se da cuenta de que hay un Dios poderoso que le hizo y que le llama para adorarlo, pero que usted sin duda alguna no escucha el llamado del Señor? Bueno, yo le animo en esta tarde a que no ignore el llamado de Dios a través de su creación. Hay una segunda manera en la que Dios nos llama, y es a través de la conciencia. Dice la palabra en Romanos 2, 14 al 16: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estos versículos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nos enseña de que Dios nos llama, nos hace un llamado a través de nuestra conciencia. La conciencia, dijo alguien, de que es la voz de Dios en la humanidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios reveló su ley al pueblo judío. Ellos sabían que no tenían que matar, que no debían adulterar, que no debían dar falso testimonio, de que no debían robar. Pero ahora la pregunta es: ¿qué de los gentiles, los que no tenían la ventaja de haber recibido esa revelación? ¿Qué de aquellas personas que no habían tenido un encuentro personal con Dios allá en el monte de Sinaí? Ahora, ¿serán todas estas personas inocentes ante Dios? ¿Será que ellos pueden alegar inocencia y pensar y creer de que como no escucharon nada de parte del Señor, entonces ellos están exentos al llamado del Señor? En realidad, mi querido, todos tenemos una ley. ¿Y sabe cuál es esa ley? Es la ley de la conciencia. La ley de la conciencia es un llamado que hace Dios hacia nuestras vidas para que le conozcamos. Aún la persona que no tuvo la ventaja de haber estudiado Biblia tiene en su corazón una voz que le dice que algunas cosas están bien y otras están mal. Y debido al pecado, mi querido, nuestra conciencia muchas veces se equivoca. Muchas veces, debido al pecado, nuestra conciencia tiende a tomar un rumbo equivocado, pero el hecho de tener una conciencia muestra
que existe una ley que distingue entre el bien y el mal. Por eso nadie puede alegar inocencia delante del Señor. Dios ha puesto en su corazón la ley de la conciencia, y eso mismo activa en su corazón para que usted haga el bien y se abstenga a hacer el mal. Ahora bien, si tenemos en nuestro corazón una conciencia del bien y del mal, ¿quién puso esa conciencia en nosotros? ¿Quién fue el que escribió esa ley en nuestros corazones? Si alguien existe, ¿verdad? O si alguien hizo esa ley, ahora, ¿quién fue esa persona? Pues realmente quien escribió esa ley fue el mismo Señor. Imagine por un momento, querido amigo, que camináramos por una vereda en medio de una selva. ¿Usted ha visitado alguna selva en alguna vez? ¿Usted ha ido a algún paseo en donde tiene que pasar por una montaña así tan grande? Bueno, la selva está llena de animales, de aves, de plantas muy bellas. Pero también en la selva hay peligro. En la selva hay muchos peligros que enfrentamos. Ahora bien, fíjese, caminamos por esa vereda en la selva y comenzamos a especular, pues, ¿por qué hay una vereda en la selva? ¿Verdad? ¿Por qué existe este caminito? Quizá los venados lo hicieron, quizá los tapires, quizá los armadillos hicieron este camino, ¿o qué está pasando, verdad? Pero al seguir caminando, llegamos justamente a un atajo, llegamos a una vereda, a una brecha justamente en el camino. Y en medio justamente de la Y de ese camino por donde vamos, ¿sabe? Hay un pedazo de madera colgado sobre un palo. Y justamente en ese pedazo de madera tiene una flecha pintada y que nos muestra y nos señala y dice: camine hacia la derecha. Ahora yo le pregunto, ¿seguiremos pensando que la vereda fue hecha por los animales? ¿Se da cuenta de que la conciencia le va a decir de que no fueron los animales que hicieron esa vereda, sino que fue alguien más que pasó en ese sitio y que dejó una flecha para que usted pudiera dirigirse hacia otro lugar? O sea, de que la flecha nos indica que alguien con inteligencia humana y con la capacidad de comunicarse con nosotros pasó por allí. Ahora, eso es tener razón, eso es tener prudencia, eso es tener una conciencia realmente de que alguien lo está dirigiendo hacia una salida. Ahora bien, mi querido, ¿a qué quiero llegar con esto? Fíjese de que en nuestro corazón existen señalamientos que nos muestran lo bueno y lo malo. Dios nos llama, mi querido hermano, por nuestra o por medio de nuestra conciencia, para que nosotros podamos reconocer que Él existe, que Él vive y que Dios es un ser moral, de que Dios es un ser santo. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros conozcamos eso de parte del Señor? Lo hace la conciencia. La conciencia nos enseña entonces acerca de cómo es el Señor. Nos muestra también que somos culpables ante Dios porque no hemos guardado cabalmente sus leyes. No hemos obedecido siempre lo que nos dice nuestra conciencia. La conciencia muchas veces nos acusa y nos muestra de que somos culpables delante de Él. Y por eso es que surge el tercer llamado. El primer llamado es a través de la creación. El segundo llamado es de que Dios nos llama a través de nuestras conciencias. Pero ¿sabe? El tercer llamado que Dios nos hace, la tercera línea telefónica que podríamos llamarle a esto, ¿verdad? Es de que Dios nos hace el llamado a través del evangelio que se predica de manera universal. Mi querido, la palabra de Dios es tan clara al decir de que Dios nos llama a través del evangelio. Colosenses capítulo 1 versículo 23 nos habla, y es aquí donde el apóstol Pablo habla y nos dice de la siguiente manera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
El apóstol Pablo, mi querido hermano, habla acerca de que a él se le dio una encomienda de predicar el evangelio de manera universal. Es un evangelio que Dios dejó en este mundo para que se dé a conocer. Por eso el tercer llamado que Dios nos hace es a través de esta buena noticia del evangelio. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Este evangelio será predicado como testimonio a todas las naciones. Y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, que dice la Biblia, será condenado. El apóstol Pablo también dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y fíjese, estoy hablándole del evangelio. Hay una marcada diferencia entre lo que es el evangelio y lo que es la religión. La palabra religión viene de la palabra religar. La palabra religión significa todo esfuerzo del hombre tratando de ligarse a Dios. Pero el evangelio son buenas nuevas de salvación. Por eso Dios usa el evangelio como un llamado hacia la humanidad. Es un megáfono que Dios ha puesto al corazón y a los oídos de la gente. Y por eso es que el evangelio ha sido, creo, lo más atacado. Ha sido la noticia más silenciada por Satanás, porque realmente no quiere de que se dé a conocer a todo el mundo. Pero sabe una cosa, el evangelio siempre existirá. El evangelio siempre es realmente una noticia que viene de parte del corazón del Señor, y es el evangelio que nos permite también responder a los otros dos llamados. Dijimos de que en la creación que Dios hizo, pues Dios nos llama a través de todo lo que hizo. Nos muestra su poder, nos muestra su sabiduría, y vemos todas las cosas que Dios creó, y nosotros nos preguntamos, pero ¿quién hizo todo esto? Entonces se activa la ley de la conciencia, lo que les decía hace rato. En la conciencia Dios nos llama a reconocer de que Él es bueno y santo. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo puedo ser perdonado para conocer ese Dios bueno y ese Dios santo? Entonces la respuesta la encontramos en el tercer llamado, en el evangelio. Dios nos habla acerca de su creación, nos habla a través de la conciencia, pero si acaso nosotros no comprendemos con esas dos formas, entonces el evangelio nos dice que Dios se hizo hombre para que lo pudiéramos conocer, y llevó nuestros pecados en la cruz para podernos perdonar. Mi querido hermano, mi querido amigo, el evangelio es la historia de Jesús. El evangelio realmente es la buena noticia impartida del cielo para esta tierra. Dice la palabra que siendo Dios, Él se hizo hombre y nació de mujer. Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y dice la palabra de que Él vivió en este mundo como nosotros, con debilidades, con flaquezas, con luchas, con enemigos incluso. Él vivió como nosotros. La diferencia fue que Él no pecó. Así lo dice la palabra del Señor. Él fue realmente un hombre sin pecado. Y Jesús vino y nos enseñó realmente de cómo es Dios. Jesús vino a enseñarnos de que Dios nos ama. Jesús vino a trazar el camino que conduce de la tierra al cielo. Jesús vino a mostrarnos realmente de que existe una salida al problema que se llama pecado. Jesús vino a conectarnos con Dios a través del evangelio. En una ocasión sus discípulos le dijeron en San Juan 14:8 y 9: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mi querido, Jesús nos mostró perfectamente cómo es Dios. Jesús nos mostró perfectamente cómo el Señor actúa,
cuánto Él nos ama. Después de vivir una vida sin pecado, dice la palabra que Jesús fue traicionado, Él fue vituperado, fue crucificado, Él pasó por todo el suplicio de la cruz. Él fue crucificado por la envidia de unas personas, especialmente de las personas religiosas en aquel tiempo. Pero, ¿sabe? Algo maravilloso sucedió cuando Él murió. Su muerte, como hombre totalmente inocente y como Dios, fue el pago suficiente por todos nuestros pecados. Él pagó los pecados que nuestra conciencia nos señala. Él pagó todos los pecados que nosotros cometimos. Él fue condenado, dice la palabra, en nuestro lugar. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y la muerte no pudo detenerlo. La tumba quiso detenerlo, pero no fue posible. Dice la Biblia que al tercer día Él resucitó y ahora reina por los siglos de los siglos. Él vive eternamente, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la palabra, y confiese que Jesús es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Mi querido, este mensaje que le estoy predicando, el Evangelio, tiene poder para salvar su vida, para poder conducirlo al Padre. Este mensaje del Evangelio tiene el poder para ejercer una fe en su corazón de tal manera que comprenda de que Dios le ama. Usted no va a ser salvo por la religión. Usted no va a ser salvo, mi querido, por las buenas obras. Nadie es salvo porque se haya bautizado o porque tenga padres que sean cristianos. Quien salva es Jesús. Es su Evangelio maravilloso. Y por eso, mi querido, en este tiempo de pandemia, yo quiero comunicarle esto de parte del Señor, porque llegará el día en que este Evangelio ya no será predicado, y muchos querrán escucharlo, pero ya no habrá oportunidad. ¿Sabe? El Evangelio es hoy. El Evangelio se trata de recibirlo hoy, de tomar ese reto de asumir nuestra responsabilidad y poder nosotros entonces entregarle nuestro corazón a Jesús. Dice la palabra del Señor de que esto es lo que Dios quiere realmente para la humanidad. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice de que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi querido, Dios no quiere que usted se pierda. Dios lo busca, y siempre lo he dicho de que Dios no es un Dios estacionario. Dios nos dice, bueno, si quiere, pues ni modo. No, Dios sabe, le busca. Dios le ha flechado a usted. Usted lleva una mira telescópica de parte del Señor, y es Dios quien lo busca. Lo busca insistentemente, enviándole un mensaje a través de la creación, enviándole un mensaje a través de la conciencia, porque sin duda alguna, ahorita que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, sin duda alguna, usted se ha puesto a razonar y a pensar sobre su realidad. ¿Cuánta gente que muchas veces no puede dormir preocupados por qué irá a pasar el día de mañana? ¿Sabe, mi querido? Es Dios quien le está despertando esa conciencia. No permita entonces que se le cauterice la conciencia. Acepte el llamado del Señor, acepte el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo sana el alma, el Evangelio de Jesucristo sana el corazón y nos conecta hacia Dios mismo. Quizá las cosas en la vida tienden a ser muy difíciles, pero sabe una cosa, la mayor cura que nosotros podemos tener, la mayor vacuna que nosotros hemos tenido es la vacuna del Evangelio, y quien está vacunado con el Evangelio de Jesucristo tiene puesta la vacuna antimuerte. No estoy minimizando el tema de las vacunas del coronavirus o de lo que se está realizando en los diferentes laboratorios a través de los científicos. Muchos buscan una vacuna para este mal, pero a veces rechazan la vacuna que es contra la muerte, la vacuna antimuerte, y esa vacuna solamente Cristo la da a través de su sangre preciosa. Por eso yo le animo, le invito para que acepte el mensaje del Señor. Dios no se deleita de la condenación de nadie. Es por eso que ha mandado que se predique este Evangelio a toda la creación. Ha puesto la salvación al alcance de todas las personas. ¿Por qué razón? Porque Él ama al mundo. Mi querido amigo,
Dios le ama. Jesús le ama. Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario por usted. Solo imagínese, esta mañana el Señor pintó de colores el cielo para mostrarle su grandeza y su amor. Le habla a través de la creación y también le habla a través de la conciencia, diciéndole una y otra vez: aquí estoy. Dios le habla a través de su conciencia. Yo no sé, pero usted puntualmente vino y se conectó a esta transmisión. Dios le está hablando a través de su conciencia. Le está hablando a través de la creación. Le habla a través de la conciencia. Le habla a través del coronavirus. Le habla muchas veces a través de ese saludo tan cordial que su hijo, que su hija, ese abrazo que le da, indicándole que hay un Dios, hay un creador, hay alguien que está esperando por usted. Y Jesús también le dice en esta tarde, mi querido, Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También le dice a usted, mi querido hermano: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, termino con esto, mi querido. Se cuenta la historia de un hombre que se encontró en medio de una fuerte tormenta. Dice que las aguas comenzaron a subir y pronto la casa en donde él estaba rodeada de agua. Y en su necesidad, este hombre le oró al Señor y le dijo: Señor, por favor, sálvame de esta tempestad, sálvame de esta tormenta. Y luego de haber orado, salió al corredor de su casa y se sentó. Y de pronto pasó un camión, uno de esos camiones grandes, fuertes, un 4x4 pasó por allí. Y la gente dice que le dijo, el chofer le dijo: ven con nosotros, súbete, te vamos a sacar de este lugar. ¿Y saben qué respondió esta persona? No, Dios vendrá a salvarme. Las aguas seguían subiendo y tuvo que refugiarse en el segundo piso de la casa. Y en eso pasó una lancha. Y dice que el lanchero le dio también un grito fuerte. Y le dijeron a este señor: venga con nosotros, súbase a la lancha. Pero él respondió: no, es que Dios me va a salvar. Las aguas seguían subiendo, así que tuvo que refugiarse en el techo de la casa. Un helicóptero llega y mientras volaba, mientras se cernía sobre su cabeza, le gritaron a través de un megáfono, a través de un altavoz: súbase por la soga, tome y véngase con nosotros que lo vamos a salvar. Pero él gritó: no, es que Dios me va a salvar. Finalmente las aguas subieron y este señor se ahogó. Cuando llegó al cielo, la primera cosa que le preguntó a Dios fue: Señor, ¿pero por qué no me salvaste de la inundación? Dios le respondió: te mandé un camión, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero y no quisiste. ¿Qué más querías? Querido amigo, en esta oportunidad Dios le está llamando a través de su creación, a través de su conciencia y a través de este evangelio que le he predicado. ¿Qué va a hacer? ¿Va a recibir el llamado de Dios? Venga a los pies de Jesús. Es la única forma y es la única manera para poder entonces llegar a Dios y de verdad tener esa seguridad que usted necesita en este tiempo de pandemia. ¿Cuántos no han querido ese tiempo de seguridad? ¿Cuántos realmente han tenido que pasar por noches enteras buscando un lugar de refugio donde aferrarse, pero no lo encuentran? Mi querido, arrepiéntase de sus pecados, esos pecados que la conciencia hoy le están mostrando, y acérquese al Señor. Yo quiero invitarle en esta tarde para que pueda entregarle su corazón a Jesús y que usted pueda unirse a esto que no es una noticia meramente humana. Esta es la noticia de Dios, esta es la noticia del cielo. Dios le está buscando, Dios le llama a través de su creación, a través de conciencia y a través de este evangelio. 3 puntos muy importantes y yo quiero animarle para que hoy le abra su corazón a Jesús. ¿Qué tal si lo hace ahí donde está? ¿Qué tal si en esta tarde usted toma la decisión de entregarle su vida a Jesucristo? Ore por favor conmigo y dígale al Señor de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y he recibido
muchas llamadas de tu parte, pero que las he ignorado, las he dejado pasar. Pero en esta hora y ante las circunstancias que vivimos, yo quiero ser sabio y quiero, Señor, darme cuenta realmente de que tú me amas y que tú me has llamado a través de la creación, a través de mi conciencia y a través de este evangelio. Y por eso, Señor, yo quiero en esta oportunidad pedirte que entres a mi corazón. Dígale al Señor: entra a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Sella mi corazón con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y muchas gracias, Señor, porque por mi fe me has salvado y me has perdonado. Muchas gracias por mi salvación y sé que un día estaré contigo por toda la eternidad. Gracias, Padre bendito. Te alabo con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.